Recording in progress. Buenas noches a todos, sean bienvenidos a esta nueva ayudantía. Hoy vamos a ver un ejercicio que está relacionado con alargamiento de cable y el enunciado dice que calculemos los esfuerzos y el alargamiento del cable formado por la sucesión de segmentos rectilíneos y parabólicos indicados en la figura. La figura es la que está aquí, ¿no? Con anclaje fijo en la derecha, en el punto E, y siendo el esfuerzo medido en el manómetro del gato 525 bar aplicado en el extremo izquierdo, o sea, en el punto A. Tenemos algunos datos como coeficiente de fricción 0,25, K, que es el coeficiente que se utiliza para los segmentos que son parabólicos, 0,006 radianes por cada metro. El área del cilindro, de donde se está aplicando la carga en el gato, ¿no? 300 centímetros cuadrados. Eh, el área por el módulo elástico de la armadura de pretensado que da 22.600. La presión aplicada en el gato, que ahí está 525 bar. Y haciendo la conversión para un bar es igual a 1,02 kilogramos por centímetro cuadrado. Ya. Algunas de las ecuaciones, relaciones que se obtienen de un análisis de las componentes geométricas de los segmentos que son parabólicos, tenemos que el ángulo de proyección de este segmento parabólico es igual a 2y sobre lx, y donde x, que es la distancia que tiene esa proyección parabólica, es igual a la longitud en x, que serían las distancias horizontales de los segmentos de cada tramo que están viendo ustedes ahí en pantalla, de A a B, B a C, C, D, ¿no? Esas son las longitudes en X, más 8 tercios por Y al cuadrado, que sería la altura de proyección vertical del segmento parabólico entre LX. La presión en el gato, o perdón, la carga en el gato vendría a ser igual a 1,05 de la carga máxima entre el área del cilindro, ¿no? Y la fuerza final de cada tramo, debido a que esto pues tiene una pérdida de cargas, ¿no? A lo largo del cable hasta llegar al próximo tramo, dice que es igual al P inicial por epsilon elevado a la menos el coeficiente de fricción por alfa más K por X, que es la distancia de cada tramo, y ahí pueden ver las relaciones que vamos a utilizar para el cálculo de cada tramo.
Continuamos entonces. El cálculo de la carga máxima que se le va a aplicar al punto A, ¿no es cierto? El tramo inicial. Como la presión aplicada en el gato es 500 bar, lo convertimos a kilogramos por centímetro cuadrado. Con la conversión nos da 535,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Me hacen seguimiento, por favor, también con la calculadora, para que de esa manera podamos tener resultados más confiables, ¿no? Entonces, la carga máxima es igual a la presión del gato por el área del cilindro dividido entre 1,05, que es un coeficiente de reducción, ¿no? 535,5 por 300 centímetros cuadrados, que es el área del cilindro, dividido entre 1,05, da 153.000 kilogramos de carga aplicada en el punto A, ¿no? Entonces, estas cargas obviamente van a ser transferidas de tramos en tramos, y cada tramo va a tener una carga inicial y una carga final, ¿no? Entonces, para el primer tramo, el tramo AB, calculamos alfa, que es igual a 2 por Y, que es la altura de la proyección del tramo AB, entre LX. Entonces, veamos, entre A y B hay 40 centímetros, y LX, que es la proyección horizontal, es 500, ¿no? Entonces, aquí sería 2 por 40 entre 500, me da 0,16, ¿no? Por lo tanto, X es igual a LX, que es 500, más 8 tercios por Y, que es 40 elevado al cuadrado, entre LX, que es 500. Y me da la distancia que tiene ese tramo, que llevándolo a metros sería este valor, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las unidades con las que se representa eh, en la relación? Vamos a calcular una fuerza P final de este tramo, que sería la fuerza P en el punto B. En A vendría a ser esta, ¿no? Hemos dicho anteriormente. Entonces la P final sería en B, que sería igual a la P inicial, que es 153.000, por epsilon elevado a la menos factor 0,25, que es el coeficiente aquí de fricción, por 0,16, que es el valor de alfa, está expresado en radianes, más 0,006, que es el coeficiente K, por LX, que está expresado en metros. Porque si ustedes se fijan, el valor de el coeficiente K está en radianes sobre metro, ¿no? Y por esa razón es que aquí también se tiene que idealizar en metros, ¿no? Y radianes tienen que quedar para que pueda sumarse con esta otra expresión, que también está expresada en radianes, ¿no? Entonces tenemos el valor de la carga, que obviamente tiene que ser menor a la inicial, que es 142.583,26 kilogramos. Esa sería la fuerza en B. Alguien, por favor, que pueda hacer seguimiento y confirmarme que sea este el resultado. Voy a esperar. Sí sale eso, Adrián. Muy bien, a ver, alguien más que esté haciendo seguimiento. Sí sale eso. Ya. Bueno, ahora en el tramo BC, fijémonos, es un tramo recto, ¿no? No tiene altura y obviamente la longitud X es igual a LX, pues, ¿no? O sea, 500 centímetros. Por lo tanto,
alfa, aquí, como no hay y, entonces es 0. Y x, considerando que y es 0, pues también se hace 0 esta expresión y queda en 500, que es igual a 5 metros. Entonces, de este tramo, la P inicial vendría a ser la fuerza que se está aplicando en el punto inicial, que sería en B. O sea que este valor que tuvimos al final ahora es el inicial de este otro tramo. Por lo tanto, la P final de este tramo vendría a ser igual a la P inicial, que vendría a ser este valor, ¿no? Multiplicado por epsilon elevado a la menos 0,25 por y, que sería 0, o perdón, por alfa, que sería 0, más 0,006 por 5 metros, que sería esto acá, ¿no? La distancia, x. El valor entonces sería 138.369,29 kilogramos, el cual es el valor de la fuerza en el punto final, que sería el punto C. Verifiquemos eso, por favor. Correcto, sale eso. Muy bien. Entonces ahí tenemos la fuerza final del tramo BC. El cual va a ser la fuerza inicial para el siguiente tramo, ¿no? Entonces venimos al tramo CD. Aquí está, tramo CD. Entonces aquí alfa es igual a 2 por Y, ¿no? Veamos cuánto vale Y para CD. Fijémonos, entre C y D hay una altura de 60 centímetros. Ahí está, 60 centímetros. Y la longitud es 500. Ningún. Por lo tanto, 2 por 60 centímetros entre LX, que es 500, me da 0,24. Y X es igual a LX, que es 500, más 8 tercios por Y al cuadrado, que es 60, entre 500, y eso me da 519,2 centímetros. ¿No? Esa distancia X siempre tiene que ser mayor a la LX, ¿no? Eso hay que también tener en cuenta. Lo cual en metros expresado es 5,192 metros. Por lo tanto, la P inicial para este tramo es la P en la, o podríamos asumir así, en la fuerza en la que se produce en la letra inicial del tramo, pues, ¿no? O sea, PC, que sería la anterior fuerza, 138.369,29. Esa sería mi fuerza inicial aquí, multiplicado por epsilon elevado a la menos 0,25 por 0,24, más 0,006 por L, por la longitud X, ¿no? Y esta sería, toda esta expresión me daría la fuerza final, que sería la fuerza en el punto D. Entonces, esa fuerza me da 126.314,41 kilogramos. Verifiquemos, por favor.
Eso sale. Muy bien, entonces la fuerza final se convierte en la fuerza inicial para el siguiente tramo, que sería el último tramo de E. Veamos entonces cuánto vale Y y LX para el tramo de E. Entre D y E hay 60 centímetros, ¿no? De altura. Por lo tanto, alfa es 2 por 60 entre LX, que es 500 nuevamente, me da 0,24. Y X, si reemplazamos aquí la misma ecuación, ¿no es cierto? Tiene los mismos valores, entonces me va a dar la misma distancia X. Y la P inicial va a ser la fuerza que tenemos aquí arriba del tramo anterior en el punto final, que sería el punto D, ¿no? Entonces, P en D. Por lo tanto, la fuerza final, que sería la P sub E, es igual a 126.314,41 por epsilon elevado a la menos factor 0,25 por 0,24 más 0,006 por 5,192. Cerramos el factor y obtenemos el resultado, que es 115.309,77. Verifiquen, por favor. Sí, eso sale. Muy bien, entonces ya tenemos la fuerza final, que vendría a ser la fuerza que se produce desde A hasta E, ¿no? Viene pasando por todos estos tramos hasta llegar al final del recorrido y obtenemos un valor diferente al inicial, pues, ¿no? Por lo tanto, si nosotros colocamos una planilla Excel, si así quieren, o manualmente, a escala, podríamos obtener este gráfico, pues, ¿no? Los puntos serían desde A hasta E. Las coordenadas de estos puntos serían de 0 a 5 metros, luego está a 10 metros, luego a 15 y luego a 20. ¿No? Esa sería la longitud total, ¿no? 500 más 500 más 500 más 500. Serían 20 metros. Por lo tanto, las fuerzas en cada punto serían las que acabamos de calcular y se podrían graficar, ¿no? Un esquema aquí que represente esas cargas versus la distancia, ¿no? Por lo tanto, va bajando, ¿no? Y no es una línea recta que tiene una pendiente estable, ¿no? O sea, que sea constante. Puede tener diferentes y pendientes, ¿no? En cada tramo. Y eso es debido a que el ángulo de proyección de cada tramo pues no es el mismo también, ¿no? Entonces puede producir una variación. Bien, este sería el gráfico de carga versus distancia. Voy a hacer un pequeño gráfico más acá a ver si es que me permite. No, vamos a ver acá. A ver. A ver si se puede modificar. No, no me deja.
Mm, sería este gráfico. No me va a dejar. Bueno, me encuentro sin mi lápiz digital. No puedo dibujarlo. Es como hacer una gráfica de corte más o menos. A ver, vamos a ver si con esto me deja. No me va a dejar. Ya, dejamos ahí no. Y podemos calcular los alargamientos de cada tramo de cable, ¿no? Como tenemos la carga entre extremos de cada tramo, sacamos el promedio. Por ejemplo, entre A y B tenemos la carga P en A y P en B. Sacamos un promedio, tenemos este valor. Esa carga va a ser la que se va a aplicar a la longitud total del tramo. Un momento. De la ley de Hooke, aplicando la ley generalizada de Hooke, ¿no es cierto? La longitud va a ser la proyección parabólica y la fuerza que se aplica sobre este tramo va a ser la fuerza media, pues, ¿no? Y ya tenemos que A por E es un valor estable, ¿no? Por lo tanto, la fuerza P medio para el tramo AB sería esta, la cual se reemplaza en esta expresión y se multiplica por la distancia X que habíamos determinado que es 508,53 centímetros y eso lo dividimos entre A por E. Verifiquemos si da este alargamiento entonces. Sí, eso da. Eso sale, Adrián. Ya. Entonces, lo mismo hacemos para el otro tramo. P en B más P en C dividido entre 2. Y tenemos una fuerza media, ¿no?
Eso lo reemplazamos. La longitud del tramo era 500, ya que era recto, y lo dividimos entre A por E. Y eso es el alargamiento que nos da entonces, ¿no? Si eso sale en los resultados. Ya. Muy bien, entonces también hacemos lo propio para el tramo CD. Reemplazamos aquí la fuerza P media, multiplicamos por la longitud de ese tramo, X. Y también para P sub D, en este caso la fuerza es diferente, ¿no? Y multiplicamos por la longitud y dividimos entre A por E. Entonces tenemos el alargamiento de ese tramo. Si sumamos todos estos alargamientos, tenemos un alargamiento total de la longitud total del cable, ¿no? Y ese sería el alargamiento que se produce en todo el cable. Y con eso estaríamos completando lo que nos pide, ¿no? Los esfuerzos y el alargamiento. Aquí está la carga versus distancia y aquí estaría el alargamiento total. ¿Tienen alguna duda al respecto? Muy bien, entonces la lista de asistencia la vamos a hacer mediante el formulario que suelo enviar al grupo. Así que estén atentos ahí al grupo, voy a enviar el formulario para que puedan hacer la lista de asistencia de hoy, ¿ya? Ya, Adrián, gracias. Que tengan buenas noches. Nos vemos el día de mañana, los que, bueno, mañana ya no es necesario que ingresen ustedes, mañana paso con el otro grupo, los que no pudieron ingresar hoy. Ya.